años. Los llamamos baños, pero en realidad el componente clave no era el lugar para sumergirte en agua, sino que eran los inodoros. A veces tenían hasta 20 asientos en fila en un mismo baño. El agua fluía por debajo del asiento, mientras los hombres líderes del pueblo, políticos, soldados, estaban allí hablando por horas, ya saben, finiquitando negocios, cualquier tipo de negocio. Luego se levantaban y los desechos se iban con el agua, hacían los enormes acueductos. O sea, esos acueductos siguen estando en pie. Luego de la caída del Imperio Romano, los inodoros y las alcantarillas, como muchos otros avances, desaparecieron de la civilización occidental hasta 1100 años después, cuando Sir John Harington de Inglaterra inventó el inodoro. En vida, Sir Harington fue conocido como cortesano, poeta, autor y ahijado de la reina Isabel. Pero fue su diseño de inodoro en 1596 el que le dio el paso a la historia. Es el mayor salto que el inodoro ha tenido hasta el momento. La mayor innovación de su inodoro, al que llamó Ajax, fue la instalación de una cisterna que liberaba agua hacia la taza, lavándola efectivamente. El diseño de John Harington evolucionó directamente al inodoro que usamos hoy. Pero como su diseño no incluía un plan de manejo de los desechos una vez que eran descargados, la gente no se tomó en serio su invento. Estaban más que satisfechos con lo que venían haciendo: lanzar los desechos por la ventana. Mientras las ciudades se poblaban, mayor cantidad de desechos se acumulaba, así que no podían lanzarlos a la calle. Por ello construyeron pozos sépticos enormes y profundos que quizás se llenarían en años. Se llenaron y se desbordaron. Fue entonces cuando entraron los baldeadores, hombres que retiraban los desechos de las calles y vaciaban los pozos. Era un trabajo insoportable. Les pagaban el triple del sueldo promedio de aquella época, pero de verdad no lo valía. Trabajaban en equipos de 4, el topo, el de la cuerda y los de la tina. El topo era el líder. Debía ser fuerte para aguantar el calvario que le tocaba. Debía bajar cuidadosamente hasta las profundidades del pozo séptico. Una vez abajo, con una pala colocaba los sedimentos en un balde. Luego el de la cuerda subía el balde y se lo pasaba a los de la tina, que estaban listos y alerta. ¡Tomen! Los de la tina, con cuidado, llevaban el balde hasta una carreta, donde depositaban el denso y fétido excremento. Luego regresaban por más. A medida que removían los desechos, el hoyo se hacía más profundo, incrementándose la distancia de recorrido del balde. Así que el encargado de la cuerda debía hacerlo lo mejor posible, o el topo pagaría un precio asquerosamente alto. No es de sorprender que ser baldeador fuera uno de los trabajos mejores pagados al que el hombre común pudiera aspirar en el Londres del siglo XVIII. Este sistema existió por casi 150 años, hasta que la reintroducción del inodoro de John Harington tomó por asalto a Inglaterra, aunque su uso causara grandes estragos al comienzo. Antes que el inodoro solucionara los problemas de agua, los empeoró. El problema fue que aunque los baldeadores hacían un excelente trabajo, más y más gente se mudaba a la ciudad y no pudieron seguirles el paso. A veces arrojaban los desperdicios hacia los sumideros de lluvia construidos en épocas previas, pero no estaban equipados para manejar esa cantidad de desechos y desperdicios. Durante el siglo XIX, la situación en Londres fue tan grave que el Parlamento tuvo que cesar sus actividades. Tuvieron que cerrar operaciones debido a la fetidez. Los miembros del Parlamento tomaron las cortinas, las antiquísimas cortinas que tenían, las bajaron, se envolvieron con ellas las cabezas y huyeron. El trono de la civilización, el inodoro. En el verano de 1858, cuando la fetidez se hizo insoportable, el Parlamento no pudo ignorar más el problema, que luego sería conocido como el Gran Hedor de Londres. La solución del Parlamento fue crear un nuevo trabajo para mantener el alcantarillado limpio. Estos hombres fueron llamados apropiadamente los saneadores. Mientras los baldeadores limpiaban las calles y pozos sépticos, los saneadores tenían la peligrosa tarea de remover los atascos en los oscuros y letales laberintos del alcantarillado.
Trabajando a la sombra de los saneadores estaban los alcantarilleros, que no eran empleados de nadie, sino que trabajaban por su cuenta. Los alcantarilleros hurgaban el alcantarillado, esperando hallar objetos valiosos. De acuerdo a algunas estimaciones, unos 100.000 hombres, mujeres y niños, cerca del 5% de la población londinense, se ganaban la vida en el fango. Pero era un trabajo peligroso. El aire era mortal. Los gases de los desechos podían envenenar hasta el más duro de los hombres. No habían mapas del alcantarillado y era fácil perderse. Para siempre. Cuando se dieron cuenta que no era suficiente tener un gran inodoro y que debía estar acompañado de alcantarillas y drenajes que sacaran los desechos fuera de la ciudad, fue que construyeron acueductos que rivalizaron con los romanos. Cuando esto sucedió, el inodoro se convirtió en el trono de la civilización. Hoy en día, la descarga del inodoro envía los desechos a una serie de complejas alcantarillas lejos de nuestros hogares. Así podemos descargar tanto como queramos y nadie tendrá que sumergirse en un hoyo. Como ya su cuerpo se deshizo de fluidos innecesarios, Joe ahora se concentra en llenarlo de nuevo en un restaurante. Hay historias épicas en todo lo que nos rodea en cualquier lugar. En 1794 se inauguró el primer restaurante de los Estados Unidos en Boston. Él es Joe y no conoce estas historias. Tampoco tendrá oportunidad de hacerlo, porque hoy va a morir. La historia de los restaurantes modernos, por ejemplo, comienza luego de la Revolución Francesa. Con la caída de la clase dirigente, los chefs personales quedaron desempleados. Crearon comedores donde se sirviera comida preparada por profesionales. Existen muchos artículos interesantes dentro de un restaurante. Pero aquellos con más historias son los más pequeños. Tomemos la sal, por ejemplo. Es uno de los minerales más comunes en la Tierra. Así que quizás resulte sorprendente que hasta hace poco la sal era difícil de obtener. La sal contenida en los océanos cubriría toda la superficie de la Tierra con una altura de 45 pisos. Dado que extraerla de la Tierra era tan difícil, la sal adquirió un valor excepcional. Uno puede ir desde nuestros días, cuando tenemos sal por doquier, hacia el resto de la historia de la humanidad, como hasta 100 años, cuando la sal era casi imposible de encontrar. Dada la escasez de sal y nuestra dependencia hacia ella, ha sido un bien totalmente estratégico desde el amanecer de los tiempos. De hecho, la primera guerra documentada que fue en China se peleó por la sal hace varios miles de años. La sal era un bien tan apreciado en tantos lugares que servía como forma de pago, utilizado por algunas personas. Un buen ejemplo de ello fueron los romanos, que les pagaban a sus soldados, al menos parcialmente, con una ración de sal. Ese es el origen de la palabra salario, salarium. Los romanos pronto entendieron que si controlaban la producción de sal, controlarían toda la economía intercambiándola a la par del oro. Un recordatorio de lo inusual que solía ser la sal es el ritual que data de la era de Cristo. Pocas personas saben por qué lanzamos sal por encima del hombro. Derramar sal se consideraba un acto del diablo. En los tiempos bíblicos, nada era fácil. Uno tenía que trabajar muy duro para cubrir las necesidades básicas, como la sal, porque era tan valiosa que derramarla era considerado una obra del diablo, que sigilosamente te empujaba desde atrás. La solución era lanzar una pizca de sal por encima del hombro para cegar a Satán y hacerlo retroceder hasta su fosa incandescente. Para el hombre primitivo, perder una pizca de sal le generaba gran consternación. Pero ya eso no sucede. Ahora producimos sal a una enorme escala industrial. La sal se usa como base para muchos de los químicos y materiales que usamos en la actualidad. Desde el vidrio hasta el plástico, incluso colorantes, textiles y papel. Se usan millones de toneladas para remover el hielo de las vías. Hoy, el mineral que generó guerras es tan común que podemos desperdiciarlo tan solo por un momento de diversión. En los Estados Unidos, solo el 6% de la sal es usada en la cocina.
Por supuesto, lo que divierte a uno no necesariamente divierte a otro. La sal no es el único elemento en nuestras mesas que en algún tiempo fue considerado como un artículo de valor. Cada estadounidense consume 110 gramos de pimienta al año. Hubo un tiempo en el que la gente hubiese hecho lo que fuera para sazonar sus comidas. Muchos arriesgaron y a menudo perdieron su vida por las especias. La demanda por especias envió a los exploradores a lo más recóndito de la Tierra. Cuando la gente promedio comenzó a tener acceso a la pimienta y otras especias, fue como ganar la lotería. Aquel entonces, la gente gastaba su dinero en lo que los hiciera felices. En aquel tiempo, lo único que te hacía feliz era una buena comida, lo que significaba una comida con sazón. Entonces, al tener especias en su vida y sazonar sus comidas, elevaron su nivel gastronómico de muy horrible a excelente. Era lo más importante que tenían en aquella época, por eso las especias valían lo que valían. La gente estaba dispuesta a pagar lo que fuera por tener buenas comidas todos los días. Durante casi toda la historia de la humanidad, las especias eran accesibles solo para aquellos que vivían cerca de sus fuentes. Para finales del año 1400, muchos valientes recorrieron enormes distancias y enfrentaron peligros extraordinarios para llevar especias a casa. Uno de esos viajes terminó con el descubrimiento de América por los europeos. Cuando Cristóbal Colón zarpó hacia el océano, estaba buscando las islas de las especias, pero encontró a Cuba y a Estados Unidos. Pensó que iba a encontrar pimienta negra, de la pequeñita. Pero entonces, en su lugar, encontró los chiles. Entonces, él dijo, sí, pica. Esto me recuerda a la sensación de la pimienta, aunque no tenía nada que ver con ella. De igual manera lo llamaré pimiento, una forma diferente de la pimienta, y esperaba que la reina no lo notara. Muchos otros viajes fueron realizados para llevar especias a Europa. Pero ninguno tuvo tanta determinación o pagó un precio tan alto como Fernando de Magallanes. El plan de Magallanes era convertirse en el primer hombre que navegara alrededor del mundo. Pero su motivación no era la exploración, era el comercio. Magallanes buscaba nuez moscada. Con 5 barcos y 234 tripulantes, dejó España en 1519 y luego de esquivar una flota portuguesa zarpó hacia el occidente, a Sudamérica. En las costas argentinas desmanteló un motín y ejecutó al menos al capitán de uno de sus barcos. En noviembre de 1520, Magallanes se convirtió en el primer europeo en cruzar desde el Atlántico al Pacífico. Y allí encontró nada. Nadie había anticipado que el océano, al que Magallanes bautizó como Pacífico, por sus aguas tranquilas, sería tan vasto y vacío. El viaje de Magallanes por el Pacífico, que iba a durar días, duró meses. La comida se acabó. La tripulación se vio forzada a comer excremento de ratas, pan mohoso, aserrín y pedazos de cuero de las velas. El agua estaba amarilla y putrefacta. La tripulación de Magallanes navegó por más de 3 meses sin comida ni agua fresca, hasta que finalmente llegaron a Guam, donde los 150 tripulantes que quedaban pudieron comer y beber a su antojo. Zarparon de nuevo hacia las Islas de las Especias, pero cometieron un terrible error. Se detuvieron en las Filipinas. Magallanes y su tripulación quedaron en el medio de la guerra entre reyes rivales, en la que Magallanes encontró la muerte a manos del ejército opositor que lo hizo trizas. Más de 234 hombres zarparon. Solo 18 regresaron a España. Fueron los primeros en navegar alrededor del mundo, pero para ese tiempo su gran hazaña fue regresar con un cargamento de nuez moscada. Hoy la pimienta y demás especias son tan comunes que nadie arriesga su vida o debe ser de la realeza para consumirlas. Ahora apenas si tenemos tiempo para pensar en las comidas y de dónde obtienen sus sabores, dejando que nuestras mentes se distraigan en otras cosas. Justo como la de Joe.
En 1995 la talla promedio era 34B, hoy es 36C. En lo que debería estar pensando y no lo hace, es en aquello que con frecuencia ocupa nuestras mentes: el dinero. Pocas veces nos preguntamos por qué este papel tiene valor. Para responder a esto, debemos comprender que a la humanidad le tomó varios milenios llegar a lo que hoy conocemos como dinero. Año 1440 se inventó la imprenta. Año 1200 a.C., China usaba conchas de caracol como monedas. ¿El dinero de verdad vale la cantidad que tiene impresa? El dinero surgió de la necesidad de nivelar los trueques cuando se intercambiaban bienes con valores dispares. Si yo tenía un pollo y lo iba a intercambiar por una vaca, mi pollo no valía tanto como la vaca. Debía tener un sistema de compensación para darle al otro algo de valor que aceptara. Lo que sucedió fue que el dinero, que comenzó siendo conchas, pasó a ser otros bienes de valor. Para que fuera aceptado en un mercado más amplio, se fue convirtiendo en metales valiosos. Oro, cobre, plata, estaño, hubo varios. Por miles de años, el dinero tenía valor. Era respaldado por metales preciosos. Pero en 1971, algo sucedió. La mayoría no cae en cuenta que las cosas más simples tienen una historia épica que contar. Uno se ocupa de sus asuntos y se queda feliz en la ignorancia. Y en lo que el día le da paso a la noche, esperamos que esos asuntos resulten divertidos. Para muchos de nosotros, una noche divertida comienza con un retiro de efectivo en un cajero automático. Hace varios milenios, hubiera comenzado llevando el ganado al mercado. El proceso moderno es mucho más simple. La gente que usa los cajeros gasta un promedio de 25% más que los que no los usan. Con esa disponibilidad de efectivo, muy pocas veces nos preguntamos qué representa ese dinero, o si es que representa algo. Por muchos siglos, el dinero representaba bienes de valor. Los Estados Unidos solo podían imprimir la cantidad de dinero que equivalía a su oro. Pero en 1971, con el costo de la guerra de Vietnam y el debilitamiento de la moneda estadounidense, Richard Nixon decretó la inconvertibilidad del dólar en oro. Le ordené al secretario Connolly la suspensión temporal de la conversión del dólar en oro o cualquier otro activo de la reserva. Ahora Estados Unidos podía imprimir tanto dinero como quisiera y no estaba atado a nada con valor. ¿Cuál es el valor real del dinero? El dinero es un indicador para las transacciones. Solía tener de base al oro, pero después de 1971 se dejó flotar en el mercado. Ahora solamente se basa en la fe. Desde entonces es el mercado internacional que establece el valor del dólar. Cada imperio, desde la era de los romanos que tenían dinero, fiat, una moneda basada solo en la fe, ha sucumbido ante el dilema en el que la gente continúa aumentando el valor del dinero hasta que ocurre una especie de efecto burbuja. A pesar de esto, el dinero es muy útil para el hombre al momento de hacer apuestas. Y hay pocas cosas en las que el hombre disfruta más apostando que en los juegos de habilidad. Uno de los más populares durante varios siglos ha sido el billar. El billar comenzó siendo un juego sobre el césped, como el croquet, cuando se empezó a jugar en el siglo XV. Es por ello que el forro es verde, como el césped. Originalmente los tacos de billar eran llamados mazos y tenían una punta grande como reminiscencia del golf. Pero eran difíciles de usar en disparos cerca de la barra. Las bolas de billar eran de marfil, ahora son plásticas. Así que a finales del año 1600, los jugadores comenzaron a transformar sus mazos, estrechando el extremo y renombrándolos como tacos. Para evitar rasgaduras en el forro de la mesa y otros percances, solo los jugadores más hábiles podían usar el taco estrecho. Ahora todos los usan, y los percances no son inusuales. Joe continúa tentando al destino. 65% de los homicidios están relacionados con el alcohol. Pero no será asesinado ahora. En su lugar, suavizará las cosas con nuestro siguiente tema de estudio épico: la cerveza.
Desde su insólito origen en Sumeria, la cerveza ha sido crucial en el desarrollo de la civilización. La cerveza fue descubierta por un simple accidente. Lo que quizás pasó fue que un cereal o un pan que había sido horneado, incluso pudo haber sido una fruta, se quedó en un envase, se humedeció y permaneció ahí quizás por un par de semanas antes de que la gente se percatara. Y miren qué sorpresa, encontraron un líquido con un sabor extraño. ¿Qué es este líquido? Déjenme probar. Y adivinen qué. Era cerveza, era místico, divino, solo los dioses podían haberla enviado. Y Dios fue testigo, cómo les gustó, disfrutaban su sabor, así como el efecto embriagador que tenía en ellos. Hasta el descubrimiento de la cerveza, el hombre era nómada, vivía una existencia nómada, viajando de un área a otra, intentando conseguir provisiones para el día. Podemos retroceder quizás hasta el siglo X, cuando el hombre se empezó a asentar en las riberas del Tigris y el Éufrates, en el actual Irak. Esta comunidad se estableció como agricultura. Los cereales comenzaron a tener valor, se usaban como artículo de intercambio. La cerveza se volvió un elemento de trueque. De hecho, desarrollaron diferentes variedades y se dieron cuenta que la cebada daba una mejor cerveza. Fue la consolidación de la agricultura y al mismo tiempo es interesante cómo cada familia hacía su cerveza. Esta fue un agente unificador porque le permitía a la gente establecerse en un lugar por periodos largos. El factor civilizador, la cerveza. Uno de los primeros poemas épicos de la humanidad narra la historia del rey sumerio Gilgamesh, quien reinó en el año 2500 a.C. Uno de sus pasajes más famosos nos habla del poder civilizador de la cerveza a través de la historia de Enkidu. Enkidu era más bestia que humano. Comía pasto junto a los demás animales salvajes.